Buenos días a todos. Vamos a comenzar dando inicio a la cuenta. La cuenta, señora presidenta. Tenemos en primer lugar recibir a la delegación de autoridades mexicanas presidida por el doctor José Sarucán, a los integrantes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, a fin de intercambiar experiencias en torno a la administración de áreas protegidas, la agricultura y su relación con la biodiversidad. Todo ello en el marco del estudio del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Agradecer a nuestra senadora Allende por el privilegio que hemos tenido en la mañana, recién, hace unos minutos, de haber escuchado a la delegación de México y la experiencia que ellos tienen respecto a una institucionalidad que lleva 25 años, que es CONABIO, y que sin duda va a ser un muy buen ejemplo de trabajo. Me alegra mucho también que esté nuestra ministra de Medio Ambiente hoy día, porque es un espacio de discusión, y para el resto de los senadores que por temas de desplazamiento no pudieron llegar, que hoy día puedan hacerlo. Le vamos a dar el paso a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la señora senadora Allende, quien va a relatar brevemente el currículum de quienes van a exponer hoy día. Muchas gracias. Gracias, presidenta de la Comisión de Agricultura. Aquí ya vemos dos mujeres presidentas de las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente. Está muy bien. Por cierto, darle la bienvenida, ministra de Medio Ambiente, y a nuestros invitados. Y decirles brevemente que efectivamente yo creo que ha sido un privilegio esta mañana haber podido escuchar al doctor Sarucán. El doctor Sarucán, bueno, es un biólogo de la UNAM, maestro en Ciencias Agrícolas del Colegio Posgraduado, doctor en Ecología de la Universidad de Gales, ex rector de la Universidad Nacional de México, pero quizás, bueno, ha recibido doctorados honoris causa en 12 universidades nacionales y extranjeras, pero lo más importante, una de las funciones más importantes, fundador de la CONABIO. La CONABIO es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Queremos decirle que para nosotros es un tremendo privilegio tener la oportunidad de escuchar a esta delegación, al doctor Sarucán, que nos hizo esta mañana una charla magistral. Tuvimos también, por cierto, la presencia de la ministra, del doctor Pablo Marquet y de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, doña Alicia Bárcena. Pero también el doctor Sarucán está acompañado por una delegación muy importante con su dilatada y amplia experiencia, que la idea es que los senadores aquí presentes, que algunos de ellos no pudieron estar, puedan formular preguntas, dudas e inquietudes que nos ayuden a nosotros a avanzar en el desafío que tenemos, que es sacar adelante, por un lado, el servicio forestal, pero por otro lado, el servicio de la biodiversidad. Y por lo tanto, para nosotros es una tremenda oportunidad, y yo quiero agradecer a los colegas, a la presidenta de la Comisión de Agricultura, que estuvo de acuerdo que esta sesión se abocara a esto, a este diálogo, y yo agradezco mucho nuevamente la presencia de todos y cada uno de ustedes. Está con nosotros, junto al doctor Sarucán, como he dicho, tiene un extensísimo currículum que no lo voy a leer porque no tiene sentido, pero que ustedes sepan que tiene más de 190 publicaciones, reconocido mundialmente. Realmente es un tremendo privilegio tenerlo. Pero también quiero que sepa que está acompañado de la doctora Patricia Kolev, que es la directora general de Análisis y Prioridades justamente del Servicio de Diversidad. Patricia, muy bienvenida, doctora Patricia Kolev. También de la subdirectora de Evaluación de Ecosistemas, doña Tania Urquiza. Muy bienvenida, doña Tania Urquiza. Y también vienen de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAP. Tenemos al director de Evaluación y Seguimiento, don Ignacio Misuf. Muy bienvenido, Ignacio Misuf. Tenemos al director general de Proyectos Especiales, David Gutiérrez. Mucho gusto también y bienvenido. Y a la encargada de Sinergias por Asunto y Compromiso, doña Talia Cruz. Muy bienvenida. Entonces, tenemos, por cierto, la presencia del embajador. Disculpe que no haya mencionado anteriormente, nos acompaña el embajador de México en Chile, por supuesto, y también está presente por la Comisión Económica para América Latina. No está la directora ejecutiva, como he dicho, pero también está presente entonces una persona que forma parte del equipo, doña Marcia Tambuti. Les agradezco mucho, repito, la presencia de ustedes, y la idea es no la formalidad, sino que poder aprovechar este tiempo, presidenta, si está de acuerdo, y la ministra, por supuesto, en
Quizás nos puede hacer una breve síntesis el doctor de cómo partieron. Yo creo que sería muy interesante, si me permite sugerirlo, cómo partieron, cómo desarrollaron esta idea. Hace ya 26 años que se creó y nosotros estamos recién en el 2018 tratando de sacar adelante la posibilidad de un servicio de biodiversidad, pero yo creo que es muy importante saber cómo partieron y después, por supuesto, preguntas que pueden ir contestando cada uno de los expertos. Para nosotros es tremendamente necesario escuchar esta experiencia y saber cómo México ha logrado valorar su patrimonio natural, cómo además ha logrado hacer la conjunción que nosotros no hemos logrado entre la academia, el gobierno y la sociedad, que es tremendamente importante para poder hacer eficiente y generar, como ha hecho México, una cantidad de información y una red de monitoreo actualizada, online, accesible, pública, mundial, notable. Y yo creo que de esas experiencias es la que es la idea de poder avanzar y oír justamente cómo fueron los desafíos para ellos, cómo se relacionaron con el mundo productivo, cómo se relacionan con los ministerios, que allá se llaman secretarías, se relacionan con más de 12 ministerios. Ellos no hacen permisos. Eso es interesante que le explique, doctor Sarucán, si usted me permite, porque aquí hay presente 3 senadores que no pudieron asistir a su charla y, por lo tanto, para nosotros, al contrario, volver a escucharlo es un placer y nos ayuda nuevamente, ¿no, verdad, Presidenta? Estamos de acuerdo, así que yo partiría por eso, sugerirle al doctor Sarucán que hiciera lo que le parece y estime, por supuesto, importante explicitarlo para nosotros. Muchas gracias. Nuevamente, mil gracias. Yo creo que todos los que componemos esta delegación mexicana nos sentimos muy honrados y muy contentos de estar en Chile con nuestros colegas, rodeados de senadores y senadoras que tienen la responsabilidad de pensar hacia adelante cómo ir cambiando cosas, con la ministra de Medio Ambiente también. Y también agradezco nuevamente la presencia del señor embajador, quien obviamente tiene un interés muy profundo en fortalecer y desarrollar esta relación entre nuestros dos países, como lo estaba comentando hace un momento. Honestamente me da, como decimos en México, ñañaras volver a presentar esto. Primero porque va a ser aburridísimo para los que ya lo vieron, y segundo porque también yo quiero dejar un espacio importante a que nuestros colegas de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas puedan charlar y hablar del desarrollo que esta parte, que también ya está operando en Chile y que ya es una realidad, no es algo que sería útil tener, sino que ya está funcionando, pudieran tenerlo. Y no quiero, a lo mejor voy a pasar volando, y perdón que sea así, pero nada más para subrayar 2 o 3 puntos para aquellos senadores o senadoras que no pudieron estar en la primera presentación de esto, para simplemente tocar algunos puntos. Ya se comentó, esta comisión tiene ya 26 años. Déjenme decirle que no empezó, es decir, había muy pocos antecedentes en el mundo antes de esto. Uno era INVIO de Costa Rica, que había empezado un año antes, con un modelo que era muy diferente al que nosotros íbamos a usar, y el otro era ERIN, el Earth Resources Information Network de Australia, que ahora ha cambiado y ahora se llama Atlas of Living Australia. Y realmente se visitaron todos los lugares, y el modelo que nos llamó mucho la atención fue el australiano, porque era la forma que más se acercaba a nuestras experiencias, a lo que se había hecho en México. Entonces, hace 25, 26 años, esa era toda la experiencia que había en el mundo. Ahora hay mucha más experiencia, porque en América Latina ya tenemos al Humboldt, está empezando, el INVIO está ahora modificándose, haciendo algunas otras cosas,
Algunos otros países ya tienen algunas partes de esto empezando a funcionar. Brasil tiene para el Sao Paulo un sistema relativamente similar. Ya hay, y además se ha ganado mucha experiencia en este sentido. Lo que quiero decir con esto es que sí, a nosotros nos ha tomado 26 años estar aquí, pero déjenme decirles que la primera oficina de Conavio fue un Volkswagen para 3 personas, porque eran las 3 personas con las que inició Conavio. No había dinero, no había presupuesto, no había nada ese primer año. Ya que tampoco necesita uno tener toda una enorme parafernalia para empezar con esto, pero ahora ya hay experiencia e información, particularmente para el área americana, latinoamericana particularmente, que ya está lista y es el famoso low hanging fruit, ¿no? La fruta muy al alcance con la que se puede avanzar muy rápidamente. Esta es una cosa que hay que tomar en cuenta. El otro punto es que, como está ahí dicho, y lo comentó la senadora Allende, desde un inicio, antes incluso de la existencia de la Secretaría de Medio Ambiente, la primera Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que fue echada a andar por una bióloga también, Julia Carabias, decidimos que Conavio no debería tener funciones de regulación, de dar permisos, de nada de este tipo, porque lo que queríamos es que la función central, única, y es la que ha mantenido a Conavio, era generar la información científica de la mejor calidad posible para la toma de decisiones por los tomadores de decisiones. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? Bueno, pues, obviamente la gente que está en instancias gubernamentales, federales, estatales, municipales, pero también las ONG, las organizaciones no gubernamentales, y la gente que vive en el campo y del campo, y gentes que organizan y que quieren producir y que quieren hacer cosas bien. Ese era nuestro propósito y yo creo que es algo que es esencial. Tener un sistema de información exclusivamente para un pequeño grupo de la sociedad mexicana o de la sociedad chilena, cualquiera que sea, los tomadores de decisiones, pero nada más tomadores de decisiones, o la academia o nada más la academia, no es útil, porque se vuelve una cuestión, se vuelve un ejercicio académico. Y yo entiendo que lo que ustedes quieren tener no es nada más, que es muy importante, un ejercicio académico útil, sino que sea útil para la sociedad chilena y para el país y para el futuro. Y esto yo creo que es algo que se debe tener en la mente. El otro punto que yo comentaba es que, y eso lo vivimos en México, había muchos miembros del Congreso, diputados, senadores, que sostenían que primero habría que desarrollarse y luego cuidar el medio ambiente, ¿no? Y esto es una falacia. Es perfectamente posible ir a la par en el desarrollo social y económico del país y al mismo tiempo cuidar la matriz ambiental, sin la cual no hay desarrollo. Punto. Espero no ofender a los economistas, si es que hay economistas aquí. Los economistas no acaban de entender que el capital que tiene un país más importante es el capital natural, porque es la trama que sostiene todo el demás desarrollo. Yo no quise entrar en detalles y cuando digo esto lo digo con dolor, siempre lo digo con dolor. Ya hicimos el experimento en el mundo de qué pasa si en la misma región, igual, con el mismo clima, los mismos suelos, la misma geología, etcétera, convertimos la mitad de ese territorio en prácticamente una zona de pérdida total de los recursos naturales, del capital natural, y en el otro lo mantenemos relativamente bien, completo, etcétera. Ya hicimos el experimento, ya existe el experimento en el mundo, y se llama la Isla Dominicana. No, la isla de Santo Domingo. Una mitad es Haití, la otra mitad es la República Dominicana. Y nada más pensemos qué pasa cada vez que tienen un desastre, ya sea un desastre que no tiene nada que ver con el clima ni nada, como un terremoto, o cuando pasa un huracán, la
dimensión de los daños sociales, económicos, humanos que ocurre en un lado de la isla y en el otro, y la capacidad de recuperarse de esos daños que existen en un lado y en el otro de la isla. No quiero entrar en detalles porque me duele comentar lo que ha pasado ahí, pero ya tenemos el experimento, la humanidad ya hizo un experimento, no por diseño ni por nada, sino por las circunstancias de los dos países en la misma isla. Yo creo que ya no necesitamos más evidencia de que ese capital natural, esa trama natural es absolutamente esencial para el desarrollo, para las oportunidades, para las opciones futuras de la sociedad y de un país. Por eso esta cuestión de la biodiversidad no es nada más una cuestión de, ¿cómo se llama?, de interés o de curiosidad útil o moderna o del día, sino que es una cuestión central. Acabamos por una cortesía, de alimentarnos con biodiversidad hace un momento. Lo hacemos todos los días, todas las mañanas, todos los días que comemos, nos alimentamos de biodiversidad porque somos parte de la biodiversidad, dependemos de ella para vivir. Y esto no es algo que está claramente en la mente de la gente. Lo hacen naturalmente todos los días, pues si no se hubiera muerto de hambre. Pero porque es una cosa tan natural, ya no se entiende la dependencia absoluta que tenemos de ese sistema natural del que dependemos totalmente. Y no lo valoramos consecuentemente porque no nos damos cuenta de lo que significa esto. Y entonces en la valoración de las cuentas nacionales esto no aparece. Y por eso a veces digo que nuestros colegas economistas tienen una enorme ignorancia de esto porque simplemente no toman en cuenta que este es un valor enorme y no por monetizar los recursos ni los servicios ni nada, que es muy difícil, sino para darse cuenta que en la naturaleza, en las leyes que rigen a este planeta y esta naturaleza, eso es absolutamente esencial y no lo podemos cambiar. Es decir, no podemos inventar un planeta en el cual estas leyes de la naturaleza, la gravedad, etcétera, se modifiquen. Sí podemos modificar los sistemas económicos, sí podemos reorganizar las formas en que el país se desarrolla y demás cosas, porque son invenciones humanas. El otro no es una invención humana, es una cuestión, el teatro en el que hemos aparecido como parte de un proceso evolutivo. Ahí está, esto que suena lógico y probablemente muy comprensible aquí, no lo es en general y no lo es para gran parte de la sociedad. Esto es lo que un evento de lograr tener un sistema de información sobre biodiversidad que genere la mejor ciencia, el mejor conocimiento, tiene como misión. Afortunadamente en México en ese momento hubo un presidente que por razón, yo nunca logré saber bien si era nada más su interés de lucirse ante los demás países en Río de Janeiro o era un convencimiento real. Alcancé a pensar que sí realmente era un convencimiento de veras por su manera de tratar el tema, pero bueno, tomó la decisión de pedir consejo. Yo en ese momento era rector de la UNAM, sabía que yo era biólogo, sabía que yo estaba muy metido en estas cosas por haber sido director del Instituto de Biología, que contiene las mayores colecciones científicas biológicas del país, y me dijo, deme una idea de que podemos llevar a Río de Janeiro como una contribución mexicana a este esfuerzo. Y bueno, ahí, como decía Alicia Bárcenas hoy, los planetas los vi alineados y hubo la sugerencia de este asunto que él tomó, nos dio carta blanca para desarrollar el asunto. Esto no es fácil que ocurra, es una cuestión muy circunstancial, no es la forma en la que uno esperaría que este tipo de cosas se den en cualquier país. Se dieron ahí de esa forma. En otros lugares se van a dar de otra forma o se han dado de otra forma. No, hay que aprovecharlas y hacerlas
No hay una fórmula única de iniciar estas cuestiones, depende de muchos otros elementos. Pero cuando hay la preocupación de esto, y me satisface mucho que esta preocupación se esté dando en una soberanía como el Senado de Chile. Bueno, esto es un elemento muy importante. En ese momento era nada más el presidente de la República, los demás no tenían la menor idea de este asunto. Aquí hay una idea mucho más socializada del asunto. Esto hay que aprovecharlo y realmente utilizarlo para que esto ocurra. La academia debe ser el otro elemento participante muy importante. No hay forma de desarrollar un sistema de información sobre lo que sea, en este caso sobre biodiversidad, si la academia no está comprometida a hacer que su conocimiento, su investigación permanente en la que sale, la publican en los journals del campo importante, reciban reconocimientos, forman estudiantes, etcétera. Eso solo sirva para algo si no se traduce y no se traslada a su utilización para el beneficio del país. Y esto es algo que tiene que ocurrir con la participación de la academia, pero también tiene que ocurrir con la aceptación del sistema gubernamental, porque si tampoco lo acepta, pues podrá haber toda la información del mundo, pero se va a quedar con una información académica, no una información que tiene efectos sociales. Yo creo que estas son algunas de las lecciones, pues, que uno podría sacar de la experiencia que hemos tenido en un cuarto de siglo ya. Y desde luego, el otro elemento esencial es que si la sociedad, nadie le dice nada acerca de estas cosas, está en el aire en ese sentido. No hay una traducción de esa información, como lo decía hoy. Traducción quiero decir adecuación de la información a los niveles distintos de uso de las áreas de la sociedad, desde los niños para hacer sus tareas escolares, pues, ¿no? El segundo usuario más importante en términos de grupos sociales de nuestra página son niños. De veras, tenemos 65,000 usuarios diarios en promedio en la página, 65,000. Muchos repetidores, muchos nuevos, pero se dan cuenta del impacto que esto realmente puede tener. Desde luego hay trozos de la población que no tienen estos elementos a su alcance y no pueden hacerlo. Bueno, tenemos otras formas de llegar a ellos también. Pero esto hay que hacerlo desde los pequeños hasta cómo traducirle a un secretario de Medio Ambiente o a un director de cierta área esa información y la relevancia que tiene y el impacto que puede tener para que se pueda traducir en política pública. El final de este esfuerzo es qué tanto estas cosas inciden en las reglamentaciones, en las regulaciones, en las políticas públicas para un país. Si eso no ocurre, nos estamos quedando en el ámbito eminentemente académico. Muy lindo tener mucha información, pero ¿qué beneficio está dándole a la gente? ¿Qué beneficio está dando al país y a las generaciones futuras? Esto es verdaderamente crucial y es la importancia de por qué tener algo de este tipo en un país. Por eso creo que su inquietud en ese sentido de veras debe resultar en un organismo que de la forma más independiente posible, independiente quiero decir sin sesgos políticos, sin intereses de ningún tipo, es decir, las cosas son así, si se hace esto ocurre tal cosa, si se hace esto ocurre tal otra cosa, y que los responsables de las diferentes áreas tomen la decisión. Esa decisión no puede ser tomada por este sistema de información, porque entonces ya mezclamos intereses y la independencia y la objetividad de la información se pierde. Esto hay que mantenerlo a toda costa para que sea útil. Si queremos pretender, pues se puede hacer de otra forma, pero si queremos que sea realmente útil, eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que, hoy comentaba hace un momento, yo considero esto como un tripié.
en el que si una de las tres patas falta no se mantiene, y las tres patas son el gobierno con un interés claro de sostener esto y usar la información que el sistema genera, la academia que provee información cada vez más pertinente a las finalidades del sistema de información, no nada más para sus intereses lo pueden hacer para sus intereses muy particulares, pero también al mismo tiempo generar el tipo de información. Y tercero, la sociedad a la que hay que instruir para que se vuelva una cosa muy importante, una colaboradora de ese proceso, y hablábamos de ciencia ciudadana, pero el valladar más importante para exigir que los gobiernos a cualquier nivel hagan las cosas como lo tienen que hacer para el mantenimiento de ese capital natural. Si no lo hacen ellos, va a ser muy circunstancial que esto ocurra, y ese capital natural, esa trama, se va a ir perdiendo con daños muy serios para las siguientes generaciones. Yo diría que esas son algunas de las lecciones que esto da. ¿Para qué sirve esa información? Bueno, yo di una serie de ejemplos, no sé si es conveniente que los hable ahora. ¿Sí? ¿Quieren? ¿De veras? Yo me voy a permitir decirle que sí, porque yo anoté 18 funciones que ustedes tienen, las anoté porque me parecieron relevantes. O sea, la cobertura de acciones que se pueden desarrollar son inimaginables. Entonces, yo le pediría un esfuerzo y por lo menos irlas nombrando y mostrando, porque de verdad para quienes no tuvieron la oportunidad de estar hoy día en la mañana es muy valioso entender la importancia que tiene la institucionalidad de biodiversidad. Si no se entiende la aplicación, es difícil darle la envergadura que tiene. Ahora, voy a pasar muy rápidamente. Una cosa que es muy importante es que toda la información que sale de aquí tiene dos elementos muy importantes. La participación de toda la comunidad académica pertinente para eso del país. Eso es lo que pasa con Conavio, lo cual genera dos cosas muy importantes. Una credibilidad sobre la información muy alta, porque no es la opinión de una persona o tres personas sentadas alrededor de una mesa, sino de toda la comunidad académica que trabaja sobre el tema. Entonces, sí, pueden equivocarse, pero caray, las probabilidades de que se equivoquen no son muy grandes, ¿no? Porque hay un consenso, hay una opinión y se dan los puntos de vista de decir, bueno, esta es la opinión, puede haber estos problemas o estos otros, pero esta es la opinión general. Esa es una. Y dos, que la academia se siente parte de ese proceso, no como algo que hace un ministerio o un grupo aislado y al cual pues valoran a ver si estuvo bien o estuvo mal. Son parte de ese proceso, se vuelven integralmente parte de ese proceso. Y estas son dos cosas muy importantes para hacer. Yo comentaba que el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, ¿qué es lo que es Conavio? Básicamente se podía llamar de esta manera, pero es un nombre un poco incróspito, no es bonito. Mejor llamar una Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. No nada más conocerla, sino cómo diablos la uso para mantenerla y para beneficio de la gente. Son la base de datos biológica, que es central, y en esta la doctora Colef y Tania están a cargo de básicamente esta parte, la parte que tiene que ver con la expresión espacial de esa información, porque eso es indispensable, si no sería una especie de directorio telefónico que no sabe uno, necesita un mapa para saber dónde está la casa. Bueno, eso hay que expresarlo muy claramente y para eso se necesita una capacidad importante ¿cómo se llama?, de escribir espacialmente esa información. No nada más dónde están las especies, sino en qué climas están, en qué suelos están, con qué otras especies están. Esto es muy importante. El desarrollo de herramientas de manejo bioinformático, de análisis, que tienen que hacerse local. Esto tuvimos que hacerlo desde cero. Toda la herramientología, vamos a ponerlo, desarrollada en Conavio se hizo en casa.
Esto no puede uno ir a comprarlo a alguna cosa de software, lo tiene que hacer uno ahí mismo y desarrollarlo ahí mismo. ¿Por qué? Pues porque le da uno además la capacidad de irlo modificando. Nuestro sistema de manejo de esa información, del inicio como era, ahora ha evolucionado enormemente y se ha podido hacer porque nosotros lo estábamos haciendo. De otra manera tenemos que estar dependiendo que alguien adaptar estas cosas, nos diera nuevas herramientas, etcétera, y eso no ha sido el caso. Pero esa experiencia ya está, y es comunicable, y es transferible, y eso que nos tomó mucho tiempo, ahora se puede transmitir en meses a quien sea que lo quiera usar. Eso es una gran ventaja, ¿no? Y finalmente el hecho, y esto lo vuelvo a repetir, de la fortaleza de la información que proviene de la participación de un gran contingente de la comunidad académica para que CONABIO dé resultados y publique los resultados de los proyectos que sostenemos. CONABIO ha sostenido económicamente muchos de las fuentes de información con recursos como si fuera CONICIT, pues, o CONACIT, como le llamamos, para esta área. Y claro, esa información nos ayuda mucho. Está el crecimiento, ahorita tenemos casi 14 millones de datos, de especímenes, y esto va a crecer todavía más en los siguientes años. Las aplicaciones, la primera de ellas fue hacer una evaluación de los ecosistemas de México. Fue el primer país que hizo una evaluación de este tipo tan integral y tan completa después del Millennium Ecosystem Assessment que se acabó en el 2005, 2006, por ahí. Nosotros 3 años después o 4 lo hicimos para México y muy pocos países lo han hecho para su propio país, ¿no? México fue el primero en hacerlo. Esto ya está al día, cada día surgen modificaciones, adiciones, nueva información sobre esa assessment de los ecosistemas diariamente, y esto es algo que Pati, Colef y Tania han estado metidos ahora y que van a mantener al día permanentemente en CONABIO, ¿no? Fue mucha gente, 750 personas participaron en esto y no es toda la comunidad académica de México. Y todos lo hicieron pro bono, nadie cobró por hacer esto. Esa capacidad de convocatoria es importante también para lograr la participación de la gente. Bueno, es el herbario virtual. ¿Para qué sirve? Pues simplemente para hacer donde tengo huecos de información, ¿no? Ahí están los huecos de información. Ahí puedo poner el dinero si es que me interesa. Pero no es nada más para todas las plantas, se puede hacer para un género, el género Solanum. ¿Por qué? Pues porque Solanum me interesa por las papas. Ahora quiero saber cuántas especies silvestres de papas tengo aquí y dónde podrían estar, y ahí meto dinero para conocer si tengo otras posibles especies silvestres. La gama de cosas que se puede hacer con esa información es prácticamente interminable. Lo mismo se puede hacer para especies en peligro de extinción, para conocer sus áreas de distribución sin tener más colectas, pero también se puede hacer para especies, como decía yo, de valor económico, como los agaves para el mezcal, pero lo pueden hacer para una serie de otras cosas, para generar dónde deberían estar las nuevas áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque ahí se combinan dónde están los endémicos, dónde están las especies que están en peligro de extinción, etcétera, y tener mejores herramientas para tener áreas naturales protegidas mucho más eficaces, voy a llamar, de las que se han dado históricamente, porque históricamente pues no había esta necesidad de información, y lo mismo para otras áreas, las marinas, etcétera. Para cuestiones de salud pública, porque podemos predecir los movimientos de vectores de enfermedades. Y entonces, con el movimiento de estos vectores,
podemos saber que es muy probable que una enfermedad que no ocurría en una zona empiece a ocurrir. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura está moviendo a los vectores hacia ciertas zonas. Esto lo podemos predecir con mucho tiempo y entonces tener también ayuda con este sentido de cosas. Para especies invasoras, que son la segunda causa de pérdida de la biodiversidad, lo mismo, pero para esto se requiere una capacidad propia de manejo de información satelital, de imágenes de satélite, para poder ir haciendo cada vez más tipos de análisis de diversas naturalezas. Hay muchísimas, no me voy a meter en eso con detalle, pues si hay preguntas podemos entrar, pero Dios santo. Un ejemplo de esto fue las alertas tempranas de incendios forestales a partir de 1998, que fue un año de muchos incendios en todo el mundo. Logramos, no voy a entrar a la historia, pero logramos darnos cuenta que requeríamos nosotros tener esa capacidad de análisis para ahora casi en tiempo real mandar información a todos los estados de la República, a las gentes que tienen la responsabilidad de combatir incendios forestales. 20 minutos después de que pasa el satélite ya saben que tienen en su estado, por decir algo, un incendio en tal lugar, porque llega con toda la información de sistemas de información geográfica, con precisión dónde está el incendio, qué áreas, qué caminos hay para llegar, qué torres de avistamiento puede haber, qué poblaciones puede haber, etcétera. Esta es una información que ha ayudado a reducir los daños por incendios forestales, a reducir las mortalidades de los que tienen que ir a combatir un incendio. No es lo mismo ir media hora, una hora después de que empezó el incendio a ir 5 días después, que es una conflagración mucho mayor. Esa información, como decía yo, la distribuimos gratuitamente a todos los países centroamericanos porque nuestro satélite cubre hasta allá y entonces les damos la misma información a ellos. También hemos hecho estudios del cambio de cobertura para todo el continente americano. Es el único continente que tiene esto bajo un solo sistema estandarizado que permite comparaciones, pero también lo estamos haciendo para México con un detalle enorme, como es el caso de los manglares, en donde tenemos una precisión de 1 hectárea. Si ustedes van y se paran con una tablet o con un teléfono que tenga conexión satelital, se comunican a la base de datos de Conavio, pueden tener una fotografía del lugar donde están parados de hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, y poder confirmar qué diablos hay ahora que estoy aquí, ese tiempo después, ¿no? Es mejor monitoreo que ese, pues no es muy fácil. Pero estamos haciendo algo similar, no de la misma naturaleza que los manglares para todo el país en cambios de uso de suelo, para saber dónde está habiendo cambios de uso, tanto de recuperación como de pérdida de suelo, y esto ayuda mucho con imágenes mucho más precisas que las que se pueden usar para todo el país, saber dónde ocurrió, qué es lo responsable por el cambio de uso de suelo. Lo estamos haciendo también para áreas marinas, en este caso arrecifes, el arrecife mesoamericano, que es la segunda barrera arrecifal más importante del mundo, y un área natural protegida también, que seguramente la comentarán los colegas. Estamos tratando de… Aquí esto es voy a usar un símil muy poco ecológico, pero es matar 2 pájaros de una pedrada. Por un lado, tener más información, pero por otro lado, sensibilizar a la sociedad, instruyéndola de lo que significa conocer la naturaleza, haciéndolo ellos. Esto es ciencia ciudadana, es la información que los amateurs, por así llamarlo, generan permanentemente, y ahí, como pueden ver, nada más en el caso de aves, hemos tenido desde que el programa funciona en Conavio
más de 5 millones de registros generados por la sociedad, por la gente que se dedica a avistar aves, ¿no? Una cosa tan normal como eso. O también tenemos el otro sistema de naturalista, que entiendo que ustedes también están aquí echando a andar, en el que ya tenemos, en 4 años nada más, tenemos cerca de 900,000 observaciones ya, con un número muy alto de observadores, y aquí estamos entrenando jóvenes de comunidades indígenas a volverse en guías de naturalistas para los casos de ecoturismo. Entonces, de tal manera que cuando llegan turistas a estas zonas que son ricas en vegetación, pues no nada más los lleven y digan estos arbolotes, sino les digan este árbol es fulano de tal, esta ave es fulano de tal, ahí hay un reptil que se llama tal, y tengan la capacidad de realmente de transmitir a esos turistas y ganar, por lo tanto, y tener un oficio con el cual pueden ganar dinero. Eso es algo que estamos también moviendo de manera muy importante. Pero lo más importante, yo comentaba, es que sensibilizamos a la sociedad sobre la importancia y el proceso de obtener esa información y lo que eso significa para su conservación y la importancia de la conservación y el buen manejo de esos recursos, ¿no? Bueno, hemos trabajado mucho para las comunidades porque son los que deben recibir el beneficio directo de esa información con esos propósitos que están ahí, no se los voy a leer. Hemos trabajado ya con cooperativas en casos de productos concretos que van desde, por ejemplo, café orgánico. México es el principal productor de café orgánico del mundo. Estos son manejos amigables con la biodiversidad, porque el café orgánico es café de sombra, se hace bajo la selva o bajo los bosques, lo cual quiere decir que hay que mantener las selvas o los bosques, y esto es una manera de conservar los ecosistemas de esa zona con un beneficio, hasta ecoturismo, de generar acciones de ecoturismo con los habitantes de ahí, no con Hilton Chains, sino con los habitantes que viven en esas regiones, que ellos establecen hoteles boutique, ellos los manejan, la gente que está ahí son quienes trabajan en el hotel, atienden a la gente, ahí formamos también los turistas, los guías de turistas, es decir, es toda una gama muy amplia de este tipo de actividades. Estamos llevando ese esfuerzo al nivel de los estados de la República, son 32 estados en el país, ya tenemos 27 engarzados con el gobierno, la academia y la sociedad, a generar primero una evaluación de la biodiversidad del Estado. Ya tenemos trabajos realmente importantes, no son cuestiones triviales, de descripciones de la diversidad biológica, los ecosistemas, la diversidad genética de cada estado. Varios ya tienen su estrategia estatal de biodiversidad, es decir, cómo van a manejar, van a cuidar, van a utilizar de manera sustentable su biodiversidad, y algunos ya tienen su propio CONABIO, suyo, no es una sucursal de CONABIO, ya están trabajando en ese sentido. Bueno, también CONABIO es la autoridad científica de CITES para toda la cuestión del tráfico internacional de especies en peligro de extinción, que por un lado cuidamos, pero por otro lado promovemos que se haga de acuerdo con las leyes internacionales. El tráfico a la página, ya se los comenté, es altísimo, aquí están los datos, y ganó un premio hace años. ¿Qué ha habido en relación a cuestiones de política pública? Es decir, ¿cómo esta información ha servido para influir en la política pública? El ejemplo más reciente que tenemos es la nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, que ya obliga a que los subsidios agrícolas se den o no se den de acuerdo a criterios de conservación y manejo sustentable de la biodiversidad. Es decir, un subsidio agrícola positivo que se puede dar, por ejemplo,
para producción agrícola es café orgánico, es establecer café orgánico en el bosque manejando el ecosistema, pero también teniendo un ingreso económico. Eso se permite y las leyes, los criterios permiten que se puede dar una cosa de este tipo. Si el permiso que se pide es para quitar la selva o el bosque y plantar palma de aceite, palma africana para el aceite, la respuesta es no, para eso no se lo damos, por ejemplo, para tener otras cosas, ¿no? Es decir, esto es lo que ya se ha logrado, pero para eso hubo necesidad de tener un mapa de suficiente calidad y confiabilidad y escala que permitiera ubicar cada predio de los agricultores, de los campesinos. Se piden entre 150,000 y 200,000 solicitudes de subsidio a la Secretaría de Agricultura simultáneamente, y si uno no puede contestar eso en cuestión de segundos, el sistema no sirve. Y eso es lo que pudimos hacer. Entonces, ahora llega un campesino y dice, tengo el predio en estas son las coordenadas, quiero hacer tal cosa, se meten los datos y viene la respuesta de si es dable o no es dable el subsidio. Esto es una herramienta fantástica, yo creo, para compatibilizar, por un lado, el buen desarrollo agrícola y la buena frontera agrícola con la conservación del capital natural del país, ¿no? Aquí está el mapa para todo el país y es un acercamiento para el sureste de México. Esto ya está en la ley y los subsidios para el año próximo no se van a poder otorgar si no es con el uso de estas dos herramientas. También ha habido sentencias de la Suprema Corte que se han basado en la información ambiental, en este caso de Conavio y de la CONAMP, para marcar jurisprudencia de la importancia de la conservación de áreas naturales protegidas, de tal manera que no venga una cosa de dominó, de que como una sí se pudo quitar, pues todas las demás ahora vamos a litigar para que se quiten. Eso es muy importante. Ahí está. Y esto es, una cuestión en la que hubo una consulta del presidente Obama a su Comité de Asesoría Científica y Tecnológica de qué hacer en Estados Unidos, porque no lo tienen, para cuidar lo que ellos llaman el capital ambiental, y la respuesta que les dieron es hagan algo como Conavio, ¿no? Lo cual pues, nos dio mucho gusto. Bueno, estos ya se los di ahora. ¿Cuáles son las enseñanzas de 25 años? Primero, si no hay un compromiso gubernamental claramente establecido, no puede existir una cosa de este tipo útil para el país, porque se queda como una información académica. Esto tiene que ocurrir claramente, como ocurrió en México, como ocurrió también en Australia, como no ocurrió en Costa Rica, porque Costa Rica se generó como una asociación civil y esa información pues prácticamente no fue útil para el país, hasta ahora que yo creo que están empezando a cambiar las cosas ahí para bien, en mi opinión. Entonces, primera cosa, un compromiso gubernamental de echar a andar esto, de mantenerlo y de usar la información que se genera en ese sentido para tomar mejores decisiones en cuanto al mantenimiento de ese capital natural. La segunda es que la comunidad científica tiene que ser parte de este proceso en que hay que, pues no sé, tocarles la flauta para encantarlos como serpientes, no como serpientes, no son serpientes, pero vayan a hacerlos parte de este proceso realmente activa y real para este asunto. Y la traducción de esa información, por traducción quiero decir modificación, conversión de esa información para que sea entendible a todos los sectores de la sociedad. De otra manera, no hay manera de traducir esto y pasarlo a que la gente entienda por qué es importante conservar bosques, selvas, lo que sea, ecosistemas marinos, terrestres, lo que sean para el país. Y el otro punto que es muy importante, por lo menos es la experiencia en México,
es que cuando se creó la Secretaría de Medio Ambiente se concentró todos los componentes en un solo sitio y hubo una visión única de cómo manejar esto, porque no es lo mismo tener las partes por un lado y tampoco sirve de nada ponerlas juntas si no están integradas, si hablan entre sí y generan una sinergia. En este caso, la suma de todo eso es mucho más importante que el conjunto de las partes. Por eso creo que también es una idea que hay que pensar en el desarrollo de esto aquí, y yo creo que con esto termino. Y por favor, me gustaría mucho que nuestros colegas de CONAMP ya puedan hablar, porque ellos les van a hablar de cosas muy concretas que han hecho ustedes. Esto es una idea que espero que se dé, pero lo que tienen ellos son experiencias muy concretas también experiencias muy concretas que ustedes han tenido. Gracias. Darle las gracias al doctor Sarucán y ofrecer la palabra al equipo que está vinculado a la CONAP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Explicarles que luego de esta comisión viene otra comisión que es Agricultura, de tal manera que no tenemos gran tiempo. Hay varios integrantes de la Comisión de Agricultura. No sé si estamos disponibles para alargar esta comisión unida 10 minutos o 15 minutos para poder cerrar un cuarto para la 1 y poder dar ingreso al otro tema que vamos a discutir. ¿Les parece? Ya. Dar la bienvenida también al diputado que hoy día nos está acompañando. Adelante. Muy buenas tardes. David Gutiérrez, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Voy a tener el honor de hacer esta presentación. Bien, se acaban de cumplir 100 años desde que se decretó el primer Parque Nacional en México en 1917. Sin embargo, estas áreas las llamamos de papel hasta el año 94, como comentaba el doctor Sarucán, en que se constituye la Secretaría de Medio Ambiente y por primera vez hubo personal que atendiera las áreas protegidas. Antes se habían decretado muchos parques nacionales siguiendo el modelo de los Estados Unidos, más enfocados a la recreación en bosques templados, y no es sino hasta los años 90 que se constituye esta secretaría. La Comisión de Áreas Protegidas fue creada en el año 2000, administra las áreas protegidas, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, los refugios de vida silvestre, y es el punto focal para los sitios de patrimonio de la humanidad, para la certificación de reservas de la biosfera y la lista verde de áreas protegidas de la UICN. ¿Cuáles son nuestras funciones principales? Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, programas de subsidios para comunidades rurales. Ya comentaba el doctor Sarucán que es muy importante el trabajo que hacemos con las comunidades, pero estos subsidios nosotros consideramos que no deben ser un mecanismo a largo plazo, sino que deben ser un detonante para el cambio en las comunidades. No deben ser una forma por sí a largo plazo, sino solamente un estímulo. Damos capacitación y asistencia técnica a las comunidades, difundimos e informamos conocimiento y cultura y protegemos también los entornos de zonas arqueológicas, así como zonas turísticas. Aspectos muy importantes de las áreas protegidas en México. El primero es la propiedad. En México, a diferencia de muchos otros países, no somos dueños de la tierra. En la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX, se repartió toda la tierra y el Estado se quedó sin tierra. Entonces, si nosotros queremos hacer conservación, lo tenemos que hacer con los dueños de la tierra, porque el Estado no es dueño de la tierra. Y esa característica es muy importante para que nosotros busquemos esa flexibilidad y esa forma distinta de trabajo, porque no podemos imponer nosotros a los dueños de la tierra cierta regulación, sino tenemos que negociar con ellos y buscar fórmulas para que ellos sean beneficiados como dueños de la tierra y nosotros que no somos dueños de la propiedad. Se creó el ejido en México en esa época, que es una forma comunal de propiedad de la tierra. Los campesinos poseen la tierra pero en comunidad y no pueden venderla, sino que tienen terrenos de uso común.
Los parques nacionales, como comentaba, se decretó el primero en 1917 y en los 30 con el presidente Lázaro Cárdenas se creó una gran cantidad de parques nacionales, pero había este conflicto, que los parques nacionales están establecidos sobre terrenos de propiedad comunal donde no se podían beneficiar. Por eso, cuando llega el concepto de reservas de la biosfera en los años 70, si se discute internacionalmente el concepto de reservas de la biosfera, a México le cayó como anillo al dedo. No tan solo obtenemos los certificados de reservas de la biosfera, sino que en nuestra legislación incluimos la reserva de la biosfera como una categoría de área protegida, porque esto incluye a la gente. Entonces, nosotros en nuestras áreas protegidas tenemos una zona núcleo, que son las partes intocables, y unas zonas de amortiguamiento, que es donde tenemos todas las actividades con la gente, cómo aprovechar los recursos naturales. Esta es una síntesis de la historia de la conservación en México. En la parte de abajo pueden observar que en los años 30 teníamos esta parte donde se creó el Departamento Forestal de Caza y Pesca, que tenía una orientación más cinegética, después la Secretaría de Agricultura y Ganadería en los años 40, y en los años 70 empieza a haber todo un cambio, donde teníamos la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, donde había una dirección de obras en parques nacionales. No era de administración de parques nacionales, era de obras en parques nacionales, y una Secretaría de Asentamientos y recursos hidráulicos, donde se atendían las zonas protectoras forestales. Y entonces había una competencia entre las diversas instituciones por ver quién manejaba los parques nacionales, quién manejaba las reservas forestales, y no es sino hasta los años 90 cuando se constituye la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde todas las formas y todas las categorías de áreas protegidas las colocamos en una sola dependencia, y entonces tuvimos políticas homogéneas para manejar nuestras áreas protegidas. Es en el año 2000 que se crea formalmente la CONAMP, aunque desde el 94 empezamos a tener todas las áreas protegidas en una sola institución. A la par creamos el Fondo Mexicano de la Conservación de la Naturaleza, que es un fondo público-privado, donde pusimos $15 millones para el manejo y el apoyo a las áreas protegidas, y es un fondo que hoy día tiene más de $100 millones, donde utilizamos exclusivamente los intereses para apoyar el manejo de las áreas protegidas. En el año 2001 se crea la Comisión Nacional Forestal, también dentro del sector de medio ambiente, y ha sido un gran aliado para el tema de manejo de bosques, combate de incendios y manejo de estas áreas silvestres. Bien, tenemos 182 áreas protegidas en 6 categorías principalmente. Estas son las federales, 3 más restrictivas, que son los parques nacionales, monumentos naturales y santuarios, que son principalmente playas tortugueras, y 3 donde la participación de la gente es muy importante, como les comentaba, que son las reservas de la biosfera, las áreas de protección de recursos naturales, que protegen principalmente las cuencas hidrológicas, y las áreas de protección de flora y fauna. Es un mapa de cómo tenemos actualmente la distribución de las áreas protegidas. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Los particulares pueden establecer voluntariamente un área protegida en sus terrenos, y nosotros las reconocemos como gobierno como un área de interés de la Federación. Les damos un certificado, pero se considera un área natural protegida de interés de la Federación. Lo pueden establecer los privados, las comunidades. Tenemos 407 áreas voluntariamente destinadas a la conservación, y son más de 500,000 hectáreas en el país. Los refugios de vida silvestre están orientados principalmente a especies. Toda nuestra zona económica exclusiva es un área de protección para las grandes ballenas, todos los mares de México, y además tenemos una para la vaquita marina en el Alto Golfo de California, para el tiburón ballena en el Caribe y para la tortuga amarilla en el Pacífico. En cuanto a las metas de Aichi, como hemos ido creciendo, en esta administración decretamos varias áreas naturales protegidas para continuar con el crecimiento, para el cumplimiento de las metas de Aichi. 10% marino y 17% terrestre son los compromisos, y nosotros en esta administración pudimos llegar ya al 22% marino,
con la mayor área de no-take en Norteamérica alrededor de las Islas Revillagigedo. Las metas de Aichi se refieren no solo a superficie, es importante cumplir con estas metas de Aichi de 17% terrestre y 10% marino, pero las metas de Aichi también dicen que tienen que ser representativas, que tienen que ser bien manejadas, que debe haber gobernanza. Por lo tanto, nos enfocamos mucho en los planes de manejo, en México los llamamos programas, pero los planes de manejo, que son las reglas particulares de lo que se puede y lo que no se puede hacer, dónde se puede y dónde no se puede hacer, es la regulación fina en cada área natural protegida. Este es el crecimiento de superficie y de planes de manejo desde 1995 y posteriormente a que se publique el plan de manejo en el Diario Oficial de la Federación, que son estas reglas, publicamos libros para hacer una distribución amplia de toda esta reglamentación. Como les comentaba, las metas de Aichi hablan no solo de superficie, sino de representatividad. Este es un mapa de cómo tenemos las ecorregiones en el país. Hicimos estos talleres que comentaba el doctor Sarukhan hace más de 20 años para analizar cuáles son nuestros ecosistemas y dónde debemos ir decretando las áreas naturales protegidas. Hicimos este taller junto con el World Wildlife Fund, la CONAVIO, la CONAM, identificamos las zonas prioritarias para la conservación y esa ha sido nuestra línea para saber dónde debemos decretar áreas naturales protegidas principalmente. De esta manera, de las 23 ecorregiones identificadas en el país, tenemos identificado dónde ya cumplimos la meta para representatividad y dónde nos hace falta todavía trabajo para ir decretando en el futuro para tener bien representados nuestros ecosistemas en este sistema nacional. Tenemos actualmente el 16.7%, quedó ahí cortado, pero estamos en el 16.7% terrestre, estamos a punto de lograr la meta, y en el marino hicimos el mismo ejercicio que en el terrestre, dónde están nuestras ecorregiones, cuáles son las zonas prioritarias para establecer las nuevas áreas protegidas, y en este caso tenemos la representatividad también identificada, donde debemos realizar mayor trabajo. Estamos actualmente, ya rebasamos la meta por mucho, del 10 al 22.9%. En el tema de gobernanza es la superficie, la representatividad y la gobernanza. Necesitamos tener una buena gobernanza. Hemos constituido un Consejo Nacional, que es donde tenemos a los académicos, a las ONGs, a la sociedad civil participando para la discusión de la toma de decisiones, así como consejos asesores en cada área protegida, consejos consultivos regionales, consejos estatales de pesca y acuacultura. Un ejemplo es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, donde tenemos al ministro, a universidades, a organizaciones no gubernamentales, a excomisionados de áreas protegidas para tomar las decisiones, donde discutimos temas como minería, como la construcción de un puerto, construcción de presas o áreas que tienen presión por el desarrollo turístico, y todas estas discusiones las hacemos al interior de este Consejo Nacional. Y como parte de la gobernanza, pues tenemos también la identificación de las actividades productivas en las áreas protegidas para apoyar esas comunidades, dónde están estos proyectos productivos y dónde necesitamos invertir en los subsidios para lograr estos cambios a largo plazo, como programas de empleo temporal o diversas iniciativas para conservación de maíces criollos, especies en riesgo, conservación de la vaquita marina o monitoreo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos todavía 10 minutos para consultas, opiniones de parte de los senadores, consultas para ir cerrando ya la comisión, pero agradecerles a ambos por la explicación. Sin duda podríamos haber estado un día porque hay mucho que conversar, pero se abre el espacio de consultas, opiniones para los senadores y diputados que están presentes. Senadora Jimena Orden. Gracias, presidente. Saludar a la delegación mexicana, al embajador de México y a la ministra Smith, que nos ha acompañado también durante toda la mañana. Primero quiero agradecer la exposición porque nos permite también reflexionar respecto de un ejercicio que para nosotros como país es bien importante, porque requerimos una institucionalidad
medioambiental que se haga cargo de las áreas silvestres protegidas y especialmente de nuestra biodiversidad, y particularmente en un país tan diverso como el nuestro, que tenemos desde el desierto de Atacama hasta el territorio antártico. O sea, la diversidad es parte de la identidad del país. Ahí yo he insistido varias veces, y creo que el tema del ordenamiento territorial, que a mí me hace mucho sentido el tema de cómo esta nueva institucionalidad, yo creo que es parte de las funciones que tenemos que estudiar y ver cómo le damos valor, es capaz de generar conocimiento científico en vínculo con la academia, con la sociedad civil, obviamente con el gobierno, que permita un proceso de toma de decisiones adecuado, porque en general lo que nos ocurre es que este tipo de conversaciones se tensiona cuando tenemos que evaluar sobre todo proyectos de inversión de gran impacto medioambiental. Y ahí hay cierta colisión de intereses, de visiones, y creo que no hay otra que la investigación científica y el conocimiento científico puesto a disposición para el proceso de toma de decisiones, yo diría como una de las principales variables: mejor información, mejor toma de decisiones. Y todos los países tenemos alguna mala experiencia que mostrar cuando no hacemos ese ejercicio bien. Entonces, relevar el tema de la institucionalidad, el tema, yo creo, del rol científico en esta nueva institucionalidad, y un tema que es mucho más amplio del gobierno y una tarea de Estado, el tema del ordenamiento territorial, para definir efectivamente qué regiones o zonas en Chile vamos a dejar protegidas y como reserva para las futuras generaciones, porque yo vengo de una región de la Patagonia donde estoy convencida que el recurso hídrico, el agua, como elemento vital, tiene que ser gestionada de manera adecuada, y no tenemos otra que generar información relevante que nos permita tomar buenas decisiones en ese sentido, así como otras regiones su riqueza natural va quizás orientada en torno al estudio de otros recursos. Así que eso, agradecerles la participación y la disposición para compartir experiencia que espero nos ayude para sacar la mejor institucionalidad medioambiental para el país. Muchas gracias. Yo me voy a permitir, como presidenta de esta comisión, solo para plantear un tema que me parece clave, que tiene que ver con las atribuciones para normar y ejercer actos de autoridad, que fue un tema que planteó la senadora Jimena Órdenes en la sesión anterior, respecto de cómo hacemos para que efectivamente no seamos juez y parte. Y aquí el profesor nos ha planteado una estructura que informa actualizadamente, prácticamente al día, todo lo que debemos saber, toda la institucionalidad vinculada a la biodiversidad y al patrimonio natural del país, pero no ordena ni decide, y finalmente eso permite independencia, que es tan importante, sobre todo como tú planteas, Jimena, para lo que tiene que ver con inversiones que muchas veces tienen efectivamente un impacto importante en el medio, y como esta institucionalidad debe resguardar para las futuras generaciones el patrimonio, es indispensable y clave que tenga independencia. Entonces, quería reforzarlo porque y principalmente también algo que quizás pasó de largo, pero no es menor. Hay 10 ministerios vinculados a esta institucionalidad, que yo lo planteé también en la reunión anterior, que creo que es clave, que aquí son muchos más, incluso hay temas de salud vinculados al área que ustedes hoy día están informando, que para mí es algo nuevo también. Así que no sé si hay alguien más que quiera opinar para ir cerrando esta sesión, que ha sido extraordinariamente fructífera. Volver a reiterar mis agradecimientos por la iniciativa, porque creo que cuando tenemos una base concreta de la cual opinar, cuando todos tenemos los conocimientos para efectivamente opinar, podemos entender también la importancia que tiene la institucionalidad de biodiversidad y seguir defendiendo que no es un tema si es CONAF o la institucionalidad de biodiversidad, sino que efectivamente cómo hacemos que cada una sea mejor para el servicio de la comunidad y del país. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludamos a los doctores que nos acompañan desde México, a nuestra ministra también. Un poco para contextualizar, nosotros estamos en este minuto un poco también de historia, ¿ya? En Chile tenemos una institucionalidad, no estamos en este minuto en un punto cero donde estamos construyendo una arquitectura nueva para este proceso. Y nuestra historia se remonta a principios del siglo pasado, en 1907, cuando se crea la primera reserva forestal en Chile, ¿no es cierto?, la reserva forestal en Mayeco. Y a raíz de eso, después, ¿no es cierto?, una serie de normas posteriores que dan origen a toda una institucionalidad, ¿no? Entre ellos
CONAF, ¿verdad? Desde mayo de 1970, cuando se crea el servicio de la Corporación de Reforestación y que da la fecha por la cual la CONAF todos los años celebra su aniversario, entiendo, en mayo de cada año. Y de ahí para adelante ha transitado en una serie de institucionalidades. Y hoy día estamos enfrentados a una situación donde hubo una entidad, la CONAF, que se ha dedicado toda la vida a la administración de las áreas silvestres protegidas. Más de 100 áreas silvestres protegidas tenemos en nuestro país, casi 16 millones de hectáreas en esta condición a lo largo del país, con todas las falencias que se han indicado, efectivamente con algunas áreas, con algunos territorios del país fuertemente concentrados en áreas silvestres protegidas y en otras extremadamente deficitarias. Pero CONAF es la institución que hasta ahora, ¿verdad?, ha tenido la administración, la gestión de las áreas silvestres protegidas. Y hoy día, en este nuevo proyecto de institucionalidad, se crea una variación en este sentido y se crea un servicio de la biodiversidad y áreas protegidas que se aboca a la gestión, ¿verdad?, de estas áreas protegidas que históricamente lo ha llevado adelante la CONAF. Y CONAF, propiamente tal, se transforma en un servicio forestal con funciones vinculadas al mundo forestal, evidentemente, pero hay allí no sé si hay un símil, ¿qué es lo que pasa en México respecto de esta situación? En Chile, la idea, ¿verdad?, es constituir el SVAP y que es el que va a administrar, el SVAP dependiente del Estado, obviamente, el que va a administrar esta área silvestre protegida. Hay ahí, de alguna manera, como una especie de pérdida de todo un conocimiento previo que CONAF ha tenido, ¿verdad?, respecto de la administración de estas áreas silvestres protegidas. Por eso me gustaría saber cómo lo ven ustedes aquí, porque las áreas silvestres protegidas, evidentemente, que están en una fase de definición a través de esta ley o a través del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SVAP, y la CONAF, ¿verdad?, que se transforma en un servicio público de carácter orientado también a algunas materias de fomento forestal, de manejo de ley del bosque, en fin. ¿Cómo ven ustedes esta cosa, en realidad? Porque vemos una institucionalidad pública con dos servicios, el servicio forestal y el servicio de la biodiversidad, y entre medio algunas variaciones. No sé cómo lo ven ustedes en México este proceso, ¿verdad? Gracias, presidente. Gracias, senador. Vamos a cerrar hoy día con la última intervención de la senadora Allende y damos gracias a cada uno por la participación hoy día en este espacio. Un poco lo que estaba recién señalando el senador Sandoval, yo creo que es importante conocer un poco la experiencia de ustedes, cómo transitaron entonces hacia el Ministerio de Medio Ambiente, como CONAF. Yo creo que esto es útil para nosotros saberlo. Por otro lado, la semana pasada la ministra de Medio Ambiente nos hizo una exposición y con, digamos, una demostración neta que en Chile tenemos las áreas protegidas repartidas en una infinidad, no en una infinidad, pero en diversas instituciones, CONAF desde luego, pero no la única. Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Bienes Nacionales, de Economía, con Cernapesca, en fin, incluso Cultura, cuando se declara un santuario. O sea, tenemos a lo menos como 6 instituciones distintas y eso es una de las razones que justifican y pretende que empiece a trabajar, sino que no podemos seguir teniendo una bien importante. Eso sí, que yo por lo menos no comparto cuando se dice vamos a perder una experiencia, que ningún parlamentario estaría dispuesto a que eso tuviera una pérdida o significar una merma, digamos, en sus condiciones laborales. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que sería sumamente interesante. Y lo segundo, rescatar brevemente, porque una de las cosas que lo señalaba el senador Monte al inicio, algo también lo dijo la ministra, en fin, no ha sido fácil. En Chile este es un tema como que recién está empezando a hablarse más de la biodiversidad. La gente sabe muy poco y no logramos como captar lo importante que es defender nuestro capital natural y el aporte que significa como sociedad humana y para la sobrevivencia, incluso la supervivencia. O sea, no lo logramos, y no solo eso, sino que pareciera existir una contradicción entre conservación, preservación y desarrollo económico, y nunca lo valoramos. Ese es el punto que yo creo que nos explicaba el doctor Sarucán. Yo creo que es súper clave valorar la importancia que tiene incluso como potencia el crecimiento y el desarrollo. En lugar de verlo como contradictor, más bien tenemos que verlo como justamente un instrumento valiosísimo para la potencia. Yo creo que eso también es muy importante. Un poco la experiencia de ustedes, cómo lograron que la sociedad se fuera
haciendo parte o por lo menos sensibilizando y conociendo más sobre lo que significa el capital natural, lo que significa el patrimonio natural y por qué es tan importante, porque es algo que por lo menos yo siento que en nuestro país se maneja poco, la gente no lo sabe y entonces como lo desconocido es como que uno no se siente en condiciones de apoyar algo que no conozco ni sé bien para qué, ni mucho menos se le ve la cantidad de usos concretos, directos y aplicaciones, como las que latamente nos enseñó el doctor Sarucán. No sé si alguien en unos minutos muy breves puede responder. Me disculpan la exigencia del tiempo, pero estoy pasada ya prácticamente 20 minutos con la comisión que viene. Senador Proens. Muy bien. Señor presidente, primero saludar a la ministra y a nuestros invitados. Dos consultas muy simples. Revisando la página de ustedes, recién veía que el financiamiento ustedes lo manejan en un fideicomiso privado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen de esa manera y no lo manejan como un recurso público, ya que están sujetos a la investigación también o a rendir cuentas al sector público? ¿Por qué manejan esta figura de fideicomiso privado? Y segundo, ¿cómo el sector privado se puede insertar en los temas productivos dentro de esta área protegida que ustedes tienen? Gracias, presidente. Sí, le damos la última palabra a David para que pueda explicar en detalle esto y cerramos. Con mucho gusto. Sí hay un financiamiento público, pero adicionalmente creamos este fideicomiso público-privado porque es mucho más flexible. Los presupuestos públicos generalmente en lo que se aprueban, en nuestro caso a través del legislativo y se pueden empezar a aplicar, nuestro año fiscal empieza en enero, termina en diciembre. Y cuando podemos empezar a aplicar el presupuesto público es en abril o mayo, cuando ya pasó la temporada más fuerte de incendios. Entonces necesitábamos un mecanismo flexible, ágil, para poder atacar problemas como ese y por eso se creó ese fideicomiso público-privado que es muy flexible y en la toma de decisiones participa tanto gobierno como personalidades importantes. Y además tenemos otros proyectos internacionales de apoyo internacional, entonces hay varias fuentes y creemos que en la medida que haya mayor diversidad de fuentes de financiamiento podemos manejar mejor nuestras áreas protegidas. En el caso de los retos, nosotros consideramos ver cómo podemos ir sumando en lugar de restar. Es decir, cuando teníamos nuestras áreas protegidas en diversas instituciones, a veces competían entre ellas con políticas distintas y lo que tratamos de hacer al unir todas las áreas protegidas dentro de una sola dependencia fue tratar de tener políticas comunes, homogéneas, para hacer un manejo. En nuestro caso, los subsidios que provienen, por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura son mucho mayores que los que vienen de Medio Ambiente y si nos poníamos a competir siempre íbamos a perder, iba a ganar, como comentaba el doctor, un subsidio para cambios de suelo, para poner alguna planta exótica productiva contra conservación de los ecosistemas naturales y vamos a perder nuestros subsidios. Por eso construimos un mapa conjunto, tanto la Secretaría de Agricultura como nosotros, para ver dónde debemos invertir de manera más inteligente en cada sitio para ir viendo dónde colocamos este tipo de subsidios. Es decir, hay que tratar de sumar, ver cómo nos unimos las diversas dependencias para tener una sinergia y una política común. Hay una consulta que quedó pendiente, que es bien breve, que dice relación con esa justamente traspaso. ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Cómo fue complejo? Y con eso cerramos. Sí, como comentaba en la lámina, los antecedentes son: en el 17 se crea el primer parque nacional, en el 35 el servicio de caza, en los 60 la Secretaría de Obras Públicas con obras en parques nacionales y recursos hidráulicos con cuencas hidráulicas y reservas forestales, y no es sino hasta los 90 que logramos constituir la Secretaría de Medio Ambiente y llevamos 25 años con el Servicio de Áreas Protegidas en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Algo muy importante es que es un órgano desconcentrado, entonces no depende del péndulo de la política para la continuidad de las políticas.
Al ser un órgano desconcentrado, cambian los ministros, cambian los viceministros, cambian las políticas, pero la Comisión de Áreas Protegidas, como órgano desconcentrado, tiene continuidad. Y el equipo que estamos trabajando en las áreas protegidas somos más técnicos, llevamos trabajando ahí 25 años, y en esa continuidad es donde se pueden lograr resultados a largo plazo con mayor seguridad, porque tenemos esa certeza de que vamos a continuar el equipo que es más técnico, independientemente de los vaivenes políticos. Muchas gracias. Por último, le damos a nuestra ministra de Medio Ambiente la palabra para cerrar la sesión. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Primero, agradecer nuevamente la exposición que nos ha dado ya toda la comitiva de México por compartir su experiencia. Evidentemente, nosotros como país tenemos que avanzar y entendiendo que nuestro mayor capital tiene y está relacionado directamente con saber cuidar y desarrollar nuestro capital natural, es la relevancia que tengamos una institucionalidad que así lo permita. Por eso es parte esencial del plan de gobierno del presidente Piñera la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. Porque la biodiversidad, como su nombre bien lo indica, es diversa. No es solamente el cuidado de los bosques, no es solamente el cuidado de los mares, no es solamente, ¿verdad?, el cuidado de nuestros ríos, recursos acuícolas, sino que contempla la integridad. Y requerimos de una institucionalidad que permita justamente desarrollarla y que nos permita cuidarla como corresponde. Hoy hemos ido creciendo en áreas protegidas. Nosotros hemos superado todas las metas internacionales en términos de cantidad de áreas protegidas que tenemos en nuestro país. Si le viene la meta internacional en términos, ¿verdad?, de agua es un 10%, nosotros estamos llegando a un 42%. En el tema de tierra también superamos ampliamente, pero esta ha venido creciendo no en base a una inteligencia científica de dónde debemos, ¿verdad?, desarrollar esas áreas silvestres protegidas y áreas protegidas en general, sino que en base a donaciones que han hecho distintos particulares, sin un análisis centralizado que nos permita tomar mejores decisiones basadas científicamente. Y eso hace que tengamos zonas en que no tenemos, ¿verdad?, ninguna protección y otras que tenemos absolutamente protegidas en una cuantía gigantesca. Entonces, para eso necesitamos un servicio de biodiversidad y área protegida. Y es tan clave que podamos sacar adelante estas dos institucionalidades. No se pierde el conocimiento y la experiencia de todas aquellas personas que han participado y que hoy participan en cuidar algunas de nuestras áreas protegidas. Ni en la CONAF, ni en Cernapesca, ni en las instituciones que hoy día están cuidándolo, sino que por el contrario se integra para que podamos dar un mejor uso y un mejor cuidado de estas áreas. Así que yo agradezco a todos los miembros de la comisión, agradezco justamente aquí a nuestros expositores que tienen una experiencia avanzada. Ellos llevan 25 años con una institucionalidad integrada que ha permitido participar en las distintas áreas de su país para el correcto uso, manejo de las áreas protegidas y de la biodiversidad que, como bien señalaba el doctor, no hay una desconexión ni puede ser esta mirada contrapuesta en lo que es desarrollo y lo que es el cuidado de nuestro capital natural. Tienen que estar íntimamente integrados porque no hay verdadero desarrollo si este no es sustentable y si este no cuida de nuestro mayor capital, que es nuestro capital cultural, o sea, ambiental. Así que agradecida y vamos a trabajar fuertes todos en esta materia para sacarla adelante. Gracias, ministra.